te está ganando el juego mental del trading, sientes emociones como impulsividad, culpa, miedo, ansiedad. Todas estas emociones se despiertan en tu proceso de trading si antes no las habías evidenciado. Y se despiertan porque tu cerebro está en estado de alerta protegiéndote ante algo que normalmente tú no dominas, no manejas. Y si adicional traes patrones de creencias en donde tu cerebro te indique que efectivamente no eres capaz de sostener el capital, de que no eres capaz de cumplir tu plan de trading, cierras tus posiciones. Todo esto hace que tú te sientas en un bucle que no puedes salir. Y hoy te voy a dar cinco reacciones o actitudes que normalmente tenemos que no nos permiten dominar este juego del trading y que si estás estancado no te permite avanzar. Vamos a verlas. La primera de ellas, cuando actúas modo reactivo versus modo profesional. ¿Cuál es el reto que estás asumiendo cuando estamos hablando de que estás en mood reactivo? Uno, lo vas a identificar. ¿Por qué? Porque tomas decisiones por emociones o por patrones de creencias, más no por un sistema que tú ya tengas definido en tu plan de trading. Entonces, ¿esto cómo se puede ver? Lo puedes identificar porque ajustas tu stop loss, entras por FOMO porque crees que la operación se va a ir sin ti, que está a un pit de la zona de entrada y crees que el precio se va a ir y no va a llegar a tu zona, entonces entras antes de que tu sistema te confirme, tomas entradas que no se ajustan a tu plan. Entonces, para hacerte muy específico, lo que haces es que si no es hora de sesión y entras, eso no se ajusta a tu plan. Si el precio no ha llegado a tu zona y entras, eso no se ajusta a tu plan. Si en tu plan dice que tomas 5 posiciones a la semana como máximo y tú tomas 7, 8, 9 o 10 posiciones, eso no se ajusta a tu plan. Estos son red flags o estados de alerta que te permiten identificar a ti que estás en modo reactivo. Modificas tu porcentaje de riesgo o tu gestión de riesgo dependiendo de tus resultados, y todo esto lo que hace es que tu cuerpo entre en estado de alerta y por creer que tu cerebro te está salvando, lo que está haciendo en este momento de tu operativa es alejándote de esa consistencia y de esa rentabilidad. Y esto es muy importante. Aquí viene la primera solución al modo reactivo, que es lo que te va a llevar a operar de modo profesional. Primero, pregúntate. Todo el tiempo hazle preguntas a tu cerebro porque esto te permite bajar ese nivel de ansiedad que tiene tu cerebro y pensar mucho mejor. Entonces, ¿estoy operando mi estrategia? ¿Es real o estoy entrando por impulso? ¿Por qué debo tomar parciales? ¿Eso está en mi plan? ¿O simplemente estás tomando parciales porque ves que el MetaTrader está en azulito y no quieres perder dinero? ¿O es una sensación de no querer perder? Hazte estas preguntas cuando tú sientas que te absorbe la ansiedad por tu operativa al no ver los resultados y estás respetando todo ese plan de trading que previamente has estructurado. El modo reactivo lo tengo en primer lugar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos pasado por este modo reactivo y me incluyo porque ustedes saben que todo lo que les comparto en YouTube es con base a mi experiencia. Entonces, el modo reactivo es un modo que todos los traders que no tienen resultados inicialmente hemos pasado por allí, ¿ok? 2. Mentalidad de excusa versus mentalidad de control. ¿Cuál es el reto que tienen las mentalidades de excusa? Creen que no depende de ti, sino que hay una causa que te lleva al resultado negativo que estás teniendo. Es que habían noticias y la noticia me sacó. Es que el spread me sacó porque estaba en la apertura de Asia y tenía un spread muy alto y al final no tocó mi zona, pero por spread me sacó. El precio está siendo manipulado por las noticias de la guerra, porque Donald Trump envió un tweet, lo que sea. O porque simplemente yo me esfuerzo y opero, pero no veo el resultado. Eso que te estás contando internamente se llaman excusas, porque esta profesión te permite tener el control de tu operativa y de tus resultados, porque eres tú quien decide la sesión, el activo financiero, la hora
o el tiempo o el periodo en el que estás en el gráfico. Eliges si deseas trabajar desde tu casa, desde tu oficina, desde tu teléfono, desde la playa, desde la montaña, desde donde quieras. Entonces, todo esto simplemente son excusas que tú mismo te estás contando para sabotear ese plan de trading que previamente has hecho. ¿Cuál es la solución? ¿Qué puedo aprender de lo que he hecho mal? Inicialmente, todo trader debe empezar a medir su progreso, no sus ganancias, porque es que estás en un mercado que te exige no solamente tener validada una estrategia previamente, sino que tú tengas conciencia de que eres un trader minorista en un mundo gigantesco de inversiones en donde el mercado es frío calculador y no tiene compasión con lo que tú estés sintiendo hoy y con las excusas que tú te estés poniendo. Entonces, siempre cuando vienes de una racha negativa o no estás viendo esos resultados, pregúntate qué es lo que tienes que aprender de ese momento y cómo puedes mejorar para no volver a caer en ese mismo ciclo. Y esto es muy importante porque por mucho tiempo yo estuve en esta mentalidad de excusa porque yo decía, pero yo hago todo bien, yo sigo la estrategia. Como no llevaba un trading journal, como no hacía un backtesting detallado sin saltarme una semana, pues lo que pasaba realmente era que la mayoría de entradas no confirmaban mi plan de trading, no se ajustaban a mi sistema y aún así yo seguía operando. Entonces tienes que aprender a tener esta mentalidad de control en donde sabes exactamente si entras que eso tiene una responsabilidad. Una vez tú abres una posición en el mercado, asumes esa responsabilidad. Y si tienes un plan de trading claro y una gestión de riesgo clara, pues no te va a importar perder ese trade porque sabes que en el mundo del trading un día ganas, pierdes, ganas, pierdes, es absolutamente normal. Pero necesitas tener una mentalidad de control, una mentalidad de roca para entender de que si haces 1, 2, 3, 4, 5 y pierdes, está dentro de tu sistema. Pero si no haces esos pasos que tú tienes previamente establecidos y por el contrario operas mediante la mentalidad de excusa, pues ya sabes cuál va a ser tu resultado. Tercero, herida versus conciencia. Y aquí me voy a ir muy ligado a mi experiencia como trader y esto está ligado a que a los patrones que traes del pasado. Los patrones de creencias tú los vienes cargando de generación en generación. Entonces tienes que entender que cuando hablamos de patrones de creencias tienes que remitirte a tu infancia, a tus padres, a tus abuelos, a la historia de tu familia. En mi caso, yo nací en una familia de estrato medio, pero siempre estuve rodeada de conflictos, de escasez, de pobreza. Mi mamá viene de una familia muy pobre y todo esto al final son patrones que cargo y que si tú, por ejemplo, no tienes resultados en el trading, tienes que entender que posiblemente traes algunos patrones de herida o del pasado que inhabilitan esa fluidez tuya en el proceso como trader. Si actúas desde la emoción, seguro traes una herida. Si repites patrones de conducta que limitan tu crecimiento, puede ser una herida o un patrón. Si no identificas las señales que están haciendo que tus resultados no lleguen, si tú cumples tu plan, si eres absolutamente estructurado, te has preparado y hay algo que te está frenando en tu proceso de rentabilidad, muchas veces es alguna herida que cargas del pasado. Y esto es muy importante porque solamente tú como trader lo puedes identificar. ¿Cuál es la solución que vengo yo a hablarte el día de hoy? 1. ¿Cómo salgo del ciclo? ¿Cómo hago para salir de, por ejemplo, cortar mis ganancias? Eso era un patrón de creencia mío que viene desde la escasez y es, yo veía mi MetaTrader de color azulito y quería cortar esas ganancias porque creía que de pronto se iba a devolver el trade y se iba a cerrar en negativo. Entonces, al final, mis trades de ratio riesgo 1.3, 1.5 terminaban siendo 1.2, 1.2.5 porque mi mente no me dejaba llevar ese trade hasta el final.
Y eso es una herida de mi pasado, ni siquiera era un tema mío de no cumplir un plan de trading. ¿Cómo me siento antes y después de que se abre y se cierra una posición? Importante, las emociones las vas a registrar en tu trading journal. Tú debes tener un trading journal en donde registras las posiciones que abres en el mercado. Y como tip importante, ese trading journal debe tener claramente la fecha, el activo, la sesión, tus confirmaciones de por qué ingresaste, la emoción muy sincera antes de aperturar ese trade y la emoción después de que se cierra ese trade, bien sea si es positiva, si es negativa, si el trade se fue a TP o se fue a stop loss o se cerró en break even. Esto es importante. Y en observaciones vas a desglosar eso que estás sintiendo. Yo tuve que ir a terapia, eso me ayudó muchísimo para salir de ese bucle. No sé cuál sea tu caso, no sé qué tan profundo tengas, si la tienes, alguna herida que esté impidiendo tu desarrollo como trader, pero esto es muy importante. Y pregúntate, ¿creé un hábito de conducta al operar? Es decir, mi conducta al momento de operar no está siendo conscientemente normal. Si yo establezco un plan, una estrategia, una metodología y al final mi conducta al momento de operar incumple todas estas reglas que yo tengo anteriormente, tienes que identificar por qué las estás incumpliendo. ¿Qué hay detrás de todo esto que te permite no cumplirte a ti mismo? Porque finalmente lo bonito de los mercados financieros es que te sientas y es el reflejo de lo que tú eres. Tu MetaTrader refleja lo que tú estás viviendo en tu vida. Entonces, si tu MetaTrader está en rojo, pues ya sabes cuál es la respuesta. Esta herida es muy importante, este tercero. Cuarto, modo de urgencia versus modo propósito. Y yo soy muy enfática y quienes siguen esta comunidad saben de que yo siempre les digo que el trading es una carrera profesional y les bajo todas sus expectativas irreales que tienen acerca de volverse millonarios en un mes, de cambiar su estilo de vida a los 2, de empezar a ganar miles de dólares simplemente repitiendo 3 o 4 pasos, porque eso no es real. El mayor error que cometen las personas cuando llegan al trading es tener modo de urgencia. Es decir, depositas tu futuro financiero en el trading, grave error. Anclas un objetivo de ganar dinero a corto plazo, grave error. Sobreoperas para conseguir resultados abismales. Si tú nunca has tenido en tu cuenta bancaria 5,000, 2,000, 10,000 dólares, ni en tu mente, tienes que entender que llegar en modo urgencia al mercado a creer que te vas a ganar eso es una farsa, porque no lo vas a conseguir. Porque tienes que, a medida que vas creciendo en la profesión, tienes que ir de la mano creciendo, tienes que ir teniendo de la mano crecimiento personal si quieres que esto suceda realmente. Porque no es simplemente aprender una estrategia y operarla. Porque con todas las acciones que hemos visto anteriormente, todo eso sale a flote cuando tú te encuentras en una cuenta real o cuando te encuentras pasando una cuenta de fondeo, porque muchas personas pierden las cuentas de fondeo porque creen que esto simplemente es ir por un trade en donde me vuelva millonario o ir sin una gestión de riesgo, sin un plan serio y estructurado que me permita llegar a mi objetivo. ¿Cuál es la solución? ¿Para qué estás operando? Y esto es súper claro, el trading es un proyecto de mediano a largo plazo que te permite tener libertad financiera, sí, pero no de la noche a la mañana. Entonces, ¿para qué estoy operando? Mi para qué o mi por qué se llama mi familia y tiempo con mi familia. Y quiero llegar a una vejez tranquila y libre financieramente. Eso es. Fíjate metas a mediano y largo plazo, no de manera corta. El cortoplacismo solamente te va a llevar a perder dinero y a bajar tu autoestima, porque si algo tienen los mercados financieros con uno, cuando uno cree que esas expectativas se van a cumplir a corto plazo, es que te aterriza. Y la forma de aterrizar te genera inseguridad, desconfianza, porque crees que el problema entonces es que no pudiste con esto, te quedó grande. Pero no, tienes que prepararte para alcanzar esos objetivos que tanto anhelas. Cuando tú o tu familia dependen del trading, estás condenado a no ser exitoso.
busca una fuente de ingresos, no renuncies a tu trabajo mientras estás en el proceso. Esto te va a permitir, si lo haces de paralelo, en paralelo te va a permitir capitalizarte a futuro para que luego sí puedas dejar tu trabajo. Pero deja de creer en esas falsas expectativas que la gente les comenta a través de las redes sociales y videos en donde dicen que esto es fácil y que lo logras rápido y que pasas una cuenta de fondeo. Sí, tú puedes tener una suerte de pasar una cuenta de fondeo el segundo, tercer mes, primer mes, pero el reto está en mantener los retiros de esa cuenta de fondeo. El reto está en mantener, si te asignan capital, en garantizar que estás cuidando y luego multiplicando ese capital. Ahí es donde realmente se mide a un trader. Por último, tenemos, para complementar la anterior, corto plazo versus mentalidad de proceso. Y aquí ya no voy a andar mucho porque ya se las dije en la cuarta, pero es muy importante que tú entiendas que no tienes la razón. Cuando tú entras al mercado, tú no tienes la razón. Tú simplemente accionas ese clic de entrada por mercados, el limit by limit en cualquier activo bajo unas confirmaciones previas. Pero en el mercado tienes la probabilidad de ganar como de perder porque tú no predices exactamente el futuro del mercado, eso no está en tus manos. Mediante un análisis previo, una estrategia, una metodología clara, claro que yo tengo la probabilidad de que mis posiciones se vayan a TP o que al final del mes alcance la rentabilidad que yo estoy deseando. Pero todo esto está basado en probabilidades. Tú no tienes la razón. Entonces, si no pones límites a tu operativa y si crees que toda operación que haces te va a salir bien, todo eso hace parte de tu mentalidad de corto plazo. Y tienes que entender que esto es un proceso. John Maxwell habla de la ley del proceso y dentro de la ley del proceso habla de un buen navegante. Y un buen navegante tiene que entender que si quiere llegar de un punto A un punto B, tiene que prepararse, preparar el camino y tener una mentalidad enfocada y fuerte para que cuando vengan estas olas fuertes y estos momentos de turbulencia sepan cómo navegarlos y llegar a su objetivo final. Eso tienes que modificarlo y entender de que todo es un proceso y así mismo tienes que llevar tu mentalidad. ¿Cuál es la solución? Ser rentable no es un evento, solo es una serie de decisiones bien tomadas y una evolución constante. No midas jamás tu proceso por un resultado económico, porque ya perdiste. Mídelo por tu disciplina, por tu ejecución impecable en lo que tú mismo colocaste en tu plan de trading, por tu gestión de riesgo, por tu constancia. Debes inicialmente medirte por eso. Cuando tú te mides por estas variables, al final del proceso vas a alcanzar el resultado y después ya se convierte en un hábito hacer dinero a través del trading. No le otorgues tu poder a las emociones. Las emociones son muy poderosas y muchas personas toman muy malas decisiones porque se mueven solamente por su emoción inmediata y es el peor error. Para ser trader tienes que tener cabeza fría y vivir el proceso. Y por eso quiero terminar el video. Si tú estás en este momento en tu proceso de aprendizaje y no ves resultados, si has pagado sesiones y no ves resultados, yo tengo una mentoría 1 a 1 en donde los acompaño en todo su proceso y está diseñada para poder enfocar toda la metodología a tu perfil de vida y adaptar el trading a tu perfil de vida y que puedas ver resultados. Acompañamiento para que sepas qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Aquí en la descripción te voy a dejar el link a la mentoría y espero que este video les sirva para enfocarse mucho en lo que realmente tienen que hacer en el trading. Nos vemos luego. Un abrazo. Chao, chao.